Bueno, señalamos en la síntesis informativa con que abrimos el programa que ayer en Buenos Aires hubo la firma de un acuerdo del que participó la Agencia Nacional de la Discapacidad y las provincias para el financiamiento, dice la información, de transportes para las juntas itinerantes de certificación y la creación de bancos provinciales de ayudas técnicas con el apoyo en el marco del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Rodríguez Sá estuvo en ese acto en el que se firmó el acuerdo, participó de esa firma y después aquí a través de la agencia propagandística del gobierno se indicó que el mandatario había efectuado declaraciones a la prensa ahí en Buenos Aires en las que señaló que la provincia va a adecuar sus organigramas de actuación en todo el tema de la discapacidad para poder atender, digamos, las necesidades que fueron planteadas en el transcurso de este acto desarrollado en Buenos Aires. Además hubo manifestaciones de la funcionaria que está a cargo de los temas de la discapacidad en el ámbito del gobierno de la provincia. Nosotros le hemos pedido a Fernando Galarraga, licenciado Fernando Galarraga, que es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que nos atienda para hablar de esta actividad, de este acuerdo que se ha celebrado ayer, pero también para tratar otras cuestiones que están vinculadas con la situación del sector para el que él tanto trabaja. Licenciado Galarraga, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, gracias. Coménteme cuál es efectivamente el objetivo, cuál va a ser, qué se va a lograr con este acuerdo que han firmado ayer con varias provincias. Bueno, en efecto, firmamos con 23 provincias un acuerdo para transferir recursos que van a estar destinados esos recursos a la compra de transportes, o sea, camionetas, combis, para el traslado de personas con discapacidad y el traslado de las juntas de certificación de la discapacidad, que son los equipos interdisciplinarios que evalúan la condición de una persona, su situación socioeconómica, su condición de salud, etcétera, para determinar si se entrega o no el certificado único de discapacidad. Este certificado es una gran herramienta porque es la llave que administra o que permite el acceso operativo a un montón de prestaciones, de derechos, de un ejercicio pleno de esos derechos en la Argentina. Por eso es tan relevante que el CUD pueda ser obtenido de manera más simple, de manera más desburocratizada, y la posibilidad de que las juntas recorran el territorio, vayan hacia las comunidades más alejadas, las zonas rurales, las zonas montañosas, etcétera, en un país tan diverso como Argentina, es crucial. Por eso este acuerdo para fortalecer desde el Estado Nacional, con el apoyo del BID, la tarea de estas juntas en todas las provincias, y por supuesto San Luis eh, fue parte de este acuerdo con la presencia del gobernador Rodríguez. ¿Qué mirada tienen ustedes acerca de, digamos, de la acción de las provincias en el tema de las discapacidades? Mirá, ayer justamente charlando con el gobernador, y me parece muy relevante que hayas destacado recién lo que él declaró, porque nosotros buscamos la jerarquización de las áreas de discapacidad en todo el país. Entendemos que a partir de la jerarquización, de subir en la escala del organigrama interno de cada provincia, las áreas de discapacidad, eso aumenta obviamente las posibilidades presupuestarias, administrativas, operativas, políticas, para incidir en atender a una población que realmente demanda un rol activo del Estado. A nivel nacional se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que hoy es casi un ministerio, es un organismo descentralizado en la órbita de Secretaría General de la Nación. Estamos trabajando y articulando con todas las jurisdicciones, pero hay un montón de acciones que deben y están a cargo de las jurisdicciones provinciales. Lo que ocurre en muchas provincias, y San Luis no es la excepción en este caso, por eso la relevancia de las declaraciones de Rodríguez A., es que algunas cuestiones las atiende el Ministerio de Salud, otras cuestiones las atiende el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, muchas veces las propias personas con discapacidad tienen que recorrer varias ventanillas, varias oficinas,
sacar turno en un lado, sacar turno en otro lado, etcétera, para acceder a prestaciones del Estado, a políticas y acciones del Estado. Lo que se busca es esto que te decía primero, y además allanarle el camino a las personas con discapacidad y a las familias mediante un abordaje más centralizado y más integral. Ojalá que San Luis pueda dar ese paso también para armonizar su estructura operativa en el Estado provincial y así estar más cerca de las demandas de las personas con discapacidad. Nosotros apreciamos un doble estándar, digamos, en la actuación no solamente de los gobiernos, sino también de la sociedad. Uh-huh. Por una parte, hay como una especie de solidaridad y de comprensión de los problemas de las personas con los diversos tipos de discapacidad. Sí. Pero por otra parte, hay como un desentendimiento de los problemas, digamos, de las demandas reales de ese sector de la comunidad. Y entonces hay entorpecimientos que surgen naturalmente por las construcciones, por los problemas burocráticos cuando se trata de la atención en organismos públicos, por la falta de personal adecuado para entender a la gente con discapacidad en los comercios, etcétera, ¿no? Quiero saber cuál es su pensamiento respecto de este punto. Sí, mira, en efecto, yo creo que en la sociedad todavía hay una mirada un poco paternalista, sobreprotectora sobre la discapacidad, una mirada que estigmatiza. Justamente si partís de estas miradas proteccionistas, ya lo que vos ves en la persona con discapacidad es alguien que no está a tu mismo nivel. Entonces, se piensa siempre en la sobreprotección, se infantiliza, y bueno, y si esas cuestiones están presentes de manera transversal en la sociedad, es muy difícil alcanzar una inclusión real en la escuela, en el trabajo, en todos los ámbitos. Y además lo que realmente ocurre también es que a partir de estas miradas, la sociedad planta barreras todo el tiempo para las personas con discapacidad. Digo, si vos pones un auto obstaculizando una rampa y pensás que solo en 2 minutos bajás y subís y salís, realmente no te importa que esos 2 minutos, te importan más tus 2 minutos que los 2 minutos de una persona con silla de ruedas que capaz tiene que esperar que vos termines para correr el auto y poder transitar. Y eso lo podemos trasladar a un montón de situaciones donde realmente no tomamos conciencia que el accionar de cada uno y de cada una puede determinar o una barrera o una oportunidad para la inclusión real de las personas con discapacidad. Por eso siempre la invitación es a informarse, a conocer, a dialogar, a preguntar sin temor. Ninguna persona se va a ofender porque vos le preguntes, che, ¿por qué sos ciego? ¿Por qué usás silla de ruedas? ¿Cuál es en qué te puedo ayudar? Esas cosas son centrales para romper esta creencia de que muchas veces se vive en dos mundos paralelos, ¿no? Como dice la canción de Nahuel Penich. Este, sí, y además preguntar cómo te ayudo, no, no ayudarte como No me imponer la parezca a mí en ayuda, un sí. principio, ¿no? Sino cómo te ayudo, decime cómo te ayudo, ¿no? Claro, porque cuando vos no lo pones a la otra persona, no la pones a la otra persona en el mismo escalón, vos ya entendés que vos tenés la autoridad de interpretar sus necesidades, de interpretar sus demandas, de hasta interpretar sus deseos, de invalidar muchas de sus cuestiones, y realmente lo que hay que anteponer a cualquier cosa es la condición de persona. Eso es lo que tiene que primar en cualquier vínculo, en cualquier interrelación. Digo, para la audiencia que por ahí no me conocen, yo soy una persona ciega y 1000 veces me ha pasado en la calle situaciones de estas características donde el otro o la otra interpreta lo que yo necesito. Me han cruzado la calle, me han tratado de alzar a UPA para subir un escalón o bajar, cosas por el estilo que realmente surgen del prejuicio y de poner a la otra persona en un escalón inferior que te da a vos un poder. Digamos. Por eso siempre hablamos de empoderar a la persona con discapacidad, de devolverle a la persona con discapacidad el poder de la autonomía, de la autodeterminación, de la decisión sobre su vida y sobre todo lo que concierne a su situación. Fernando, vuelvo a algo que dijiste al comienzo de cuando se hablaba sobre el convenio y los objetivos que se buscan con con estas firmas que se dieron ayer. ¿Qué es el Dale. certificado único de discapacidad? Me parece algo muy importante
que este año tuvo una noticia quizás gratificante y de lucha de muchos años de las personas con discapacidad, que fue quitarle la fecha de vencimiento a estos certificados, ¿no? Creo que fue a partir de pedidos o de luchas también que has tenido desde la Agencia Nacional de Discapacidad, de poder lograr que el gobierno le quite esta fecha de vencimiento, ¿no? A los certificados. Sí, mira, el certificado tiene una doble dimensión. La dimensión de la persona, de la destinataria, la que obtiene el certificado, y todo lo que esa herramienta conlleva para acceder al sistema de prestaciones, al transporte gratuito, al símbolo internacional de acceso para la circulación y estacionamiento, y muchas otras cuestiones que eh, en, en las provincias varían también, ¿no? Pero siempre a partir del certificado. Pero la otra dimensión es que hace es que el Estado requiere información, requiere una actualización permanente sobre la situación y la condición de las personas con discapacidad, y el CUD o esta fecha de vencimiento supuestamente era la única forma de conseguir esta información para, a Ajá. partir de esos datos, construir y diseñar políticas públicas, ¿no? Nosotros modificamos el sistema. Lo que hicimos fue eliminar la fecha de vencimiento, pusimos otro proceso que se llama actualización, que es mucho más dinámico, más ágil, que puede requerirlo la persona o ponerlo la Junta. Yo saco el certificado, me dice, bueno, venís a actualizarlo en 10 años, pero si mi condición cambia, yo requiero otras cuestiones, necesito informar de otras cuestiones, puedo ir antes de esos 10 años y decirle al Estado, mira, ahora en lugar de usar andadores, necesito usar silla de ruedas, porque mi condición motriz se agravó. Entonces, eso también queda reflejado en el certificado. Y lo que estamos haciendo con todos estos acuerdos, con estos procesos de transporte, de una plataforma digital, de capacitaciones, es simplificar y desburocratizar el trámite, ponerlo más cerca de la gente, que ya el vencimiento no sea una espada de Damocles, que para mucha gente representaba esa situación porque era muy engorroso alcanzar esa renovación, sobre todo Ujú. después de la pandemia que estalló en todo el país el sistema sanitario, la obtención de estudios y todas esas cuestiones, así que entendemos que esto fue una medida que justamente busca modificar la lógica y que el Estado esté más cerca de la gente, ¿no? Que no tenga que venir la persona con discapacidad siempre corriendo atrás de un turno y de una ventanilla y prácticamente demandando un derecho que tiene, sino que el Estado se acerque, y por eso es que estamos fortaleciendo esta articulación con todas las jurisdicciones como hicimos ayer. He estado leyendo datos que tienen desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que habla de que un 10%, 10,2 para ser más preciso, de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad. Es una medición que se ha hecho por zonas, no sé si tiene algún dato sobre la zona de Cuyo o de San Luis más precisamente, y cómo se llega a esta cantidad y si se prevé que son muchos más en realidad. Mirá, nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante con el INDEC eh, para una encuesta nacional de discapacidad que se va a hacer, esperemos, en 2024. Pero ya están trabajando los equipos técnicos en preparar ese muestreo, esa herramienta de recolección de datos. Después tenemos estudios hechos en los años anteriores, proyecciones estadísticas a nivel internacional también, y por las características de nuestro país y por esos estudios previos y las proyecciones internacionales, nuestro país tranquilamente está alrededor del 15% de la población con discapacidad que tendría discapacidad. Lo que pasa es que no está todavía certificada. Esta herramienta que yo les estaba mencionando, con la que trabajamos tanto, hoy llega a 1,5 millones de personas. Es decir, tenemos una brecha enorme entre la población que accedió a la certificación y la que todavía no sabemos dónde está, qué hace, de qué trabaja, cómo subsiste, etcétera, porque no ha declarado su condición, teniendo en cuenta que el CUP también es una herramienta voluntaria, no es que es una imposición tener esa herramienta, ¿no? Así ¿Cuándo se que habla de una estamos persona con trabajando discapacidad? estamos trabajando para tener más datos y poder estar más cerca de los más de 5 millones de personas que viven con discapacidad en la Argentina. ¿Cuándo una persona tiene discapacidad? ¿Cuándo se considera que es discapacitada?
Y eso es muy variable, digo, hay personas que adquieren la condición de persona con discapacidad en la vida adulta, de hecho, más del 70% de la población con discapacidad adquiere esa condición en la vida adulta, y otras surge su discapacidad a partir de condiciones genéticas o congénitas en la infancia o en la gestación. Pero varía porque hay 4 tipos de discapacidades y cada una requiere una mirada distinta para la certificación. Lo importante es tener en cuenta que para dar ese certificado, para determinar esa situación, hay que analizar variables físicas, variables eh, que tienen que ver con la condición propia de la persona, pero también las condiciones de su entorno, dónde vive, cuál es su acceso a servicios a partir de esa condición. En esa interacción es cuando se condiciona la discapacidad. Digo, las barreras que toda la sociedad impone a una persona sorda, a una persona ciega, a una persona con discapacidad intelectual, son los que determinan también su falta de acceso fundamentalmente a educación, a trabajo, a participación real. Fernando, lo quiero aprovechar ya que, bueno, le hemos tomado su tiempo para que nos dé una visión, una realidad de lo que ha sido esta protesta que ha habido de prestadores de discapacidad en discapacidad de todo el país, ¿no? Aquí en San Luis ha sido una protesta, la verdad que Sí, muy importante. importante, y quería saber cómo está trabajando la Agencia Nacional de Discapacidad en ese sentido, teniendo en cuenta que el problema, entendemos, ¿no? Y nos han explicado los mismos prestadores, es por falta de pago de las obras sociales, ¿no? Y esto se ve desde hace años. Me parece que se ha incrementado mucho en estos últimos meses, ¿no? Mira, nosotros estamos trabajando con todos los actores del sistema para mejorar su funcionamiento. Sabemos y lo hemos reconocido 1000 veces, no solo en contactos con medios periodísticos, sino fundamentalmente en las mesas de trabajo que tenemos con el sector prestacional permanentemente, eh, que necesitamos introducir mejoras en el funcionamiento para que todo lo complejo que es el sistema no represente un obstáculo más para la llegada de los recursos a las, a las trabajadoras, a los trabajadores, a las instituciones prestadoras, porque digo, una pata son las instituciones prestadoras, es decir, las instituciones que muchas veces son organizaciones, asociaciones civiles, pero muchas otras son empresas, SRL, Ujú. etcétera, sociedades anónimas que brindan servicios de discapacidad. Y ahí lo que a nosotros nos interesa es que los recursos lleguen también a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, estamos trabajando en ese contexto con el directorio, que es el ámbito donde se administra el sistema, Ministerio de Salud, las superintendencias de servicios de salud, el PAMI, ahora el Ministerio de Economía trabajando muy directamente con nosotros para poder dar respuestas concretas, primero a la demanda urgente, a la demanda del incremento en el valor de los aranceles, eh, pero también en preparar un análisis a fondo que nos permita mejorar la sustentabilidad de todo el sistema. Pero fundamentalmente yo creo que tenemos que llevar tranquilidad al sistema en función de decir que esta gestión, que este gobierno nacional, desde que asumimos, no hemos hecho otra cosa que acompañar, que buscar mejoras, que dar incremento en el valor de los aranceles, tratando de estar siempre cerca de los actores claves del sistema, porque en definitiva lo que queremos es prestaciones de calidad, prestaciones que promuevan la vida autónoma de las personas con discapacidad, que es nuestro objetivo fundamental. ¿Qué pasa con el tema de la discapacidad y, digamos, la formación de las personas para que atiendan a quienes tienen discapacidad de manera adecuada con el sistema educativo? Mira, el sistema educativo es siempre una... Disculpen que si estoy haciendo ruidos porque estoy agarrando mis documentos para salir porque estoy yendo a un evento Bueno, a- sí, ya lo con liberamos. la ministra de Desarrollo Social y el jefe de gabinete. Pero me interesa responder tu pregunta porque es muy interesante. La inclusión educativa es una de las deudas más grandes que tenemos como Estado y como sociedad, fundamentalmente con las personas con discapacidad. Y resolver esa cuestión implica
trabajar en muchos frentes estratégicos. Nosotros estamos ya cerrando el proceso de construcción de una nueva ley de discapacidad que incluye muchas propuestas para mejorar esa tarea, mejorar esos niveles de... Hoy en la Argentina hay todavía dos sistemas, el sistema de educación especial y el sistema de educación común. Tenemos que avanzar paulatinamente a que exista uno solo y donde las personas con discapacidad puedan estar en un sistema de educación para todas y todos en igualdad de condiciones, pero sin dejar de lado que hay muchas otras personas que van a seguir requiriendo la existencia de espacios específicos para su acompañamiento, para su atención. Es una tarea enorme y larga, no es algo inmediato, pero sí una tarea que tenemos que emprender con mucha más fuerza de lo que hoy está ocurriendo. Fernando Galarraga, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias. Un gusto para mí también. Un abrazo enorme para todo San Luis. Muchas gracias. Fernando Galarraga, que es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, la música y volvemos.